Muy buenos días a todas y todos los que se van uniendo. Vamos a dar 2-3 minutos mientras van entrando todos los participantes en el webinar de hoy. Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según donde se encuentren ustedes en estos momentos. Vamos a esperar un par de minutos. Va subiendo el número de participantes. Bienvenidos todos y todas. Muy buenos días a todos y todas los participantes que se van uniendo en estos momentos. Muy buenos días a Justo Solórzano, que nos saluda desde Guatemala. A Jenny Rodríguez, muy bienvenidos todos y todas. Bienvenidos al webinar de hoy sobre justicia penal adolescente en tiempos de COVID. Vamos a compartir experiencias de diferentes sistemas legales y contextos de la región. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo en el chat. Les digo también a todos, les estoy poniendo un link para los que no se puedan unir y lo pueden transmitir. Estamos transmitiendo en vivo también por YouTube ahora mismo en el canal de la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Les estoy mandando a todos el link para que lo puedan seguir. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos van saludando en el chat. Muchísimas gracias. Vamos a dar simplemente un par de minutos más y arrancamos mientras siguen sumándose los participantes desde distintos lugares. Muchas gracias a todos los que están poniendo sus saludos el día de hoy. Vamos a darnos hasta las 10:05 hora de Panamá para empezar nuestra sesión. Mucha gente se sigue sumando. Muchas gracias a todos y todas los que se están sumando desde distintos lugares: República Dominicana, Colombia, Guatemala, Chile, veo por el momento Argentina. Y seguimos subiendo en el número de invitados. Vamos a dar un par de minutos más. Vamos a dar un minuto más y luego ya iniciaremos. Y seguiremos esperando a que se vayan uniendo más colegas. Bueno, sin más preámbulos, son las 10:05 hora Panamá, las 12 para algunos de ustedes, las 11, las 9. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a todas las personas que se han unido a este webinar o los que lo están haciendo más adelante viendo la grabación que hemos hecho el día de hoy o lo están siguiendo en YouTube. Mi nombre es Esther Ruiz, trabajo como especialista de protección de la niñez en la UNICEF para América Latina y el Caribe. Este es el quinto webinar, pero el primero en español de una serie de webinars que estamos coauspiciando UNICEF y la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia, cuya presidenta nos acompaña el día de hoy, Marta Pascual. El webinar de hoy va a tocar varios temas: el tema de la salida de adolescentes de centros cerrados durante el COVID, la operatividad de juzgados de niñez, juventud, mujer y familia, denominaciones distintas según los países, durante tiempos de COVID, y medidas que se han tomado en algunos países para liberar a mujeres que permanecían con sus hijos pequeños en prisión. Esperamos que la temática sea de su interés.
algunos elementos para la logística del día de hoy. Este webinar va a consistir en preguntas que le voy a ir planteando a los panelistas según su expertise para que nos vayan respondiendo. Una de las panelistas utilizará también PowerPoint y lo podremos compartir más adelante, y también más adelante les proveeremos links a documentos y publicaciones que recojamos entre todos. El webinar, como les decía, y ya les he puesto el link en el chat, está siendo transmitido también en vivo por YouTube y luego colgaremos en línea los links para que puedan tener acceso a verlo otra vez o a compartirlo. Si tienen cualquier pregunta, por favor les invito a ponerlo en el espacio de preguntas y respuestas que tienen abajo de sus pantallas, y si nos da tiempo vamos a intentar el día de hoy responder a varias de esas preguntas, y si no, las responderemos más adelante por escrito. Ya hemos recibido algunas por correo electrónico y ya las estamos contestando. Sin más preámbulo, entramos en materia. Creo que a todos, o la mayoría de nosotros, el COVID-19 nos llegó por sorpresa y ha ido extendiéndose por todo el planeta. Hoy se han superado ya, llegamos casi a los 7,5 millones de casos, hay más de 400.000 muertes, menos de las registradas. Es una escala y un alcance a más de 188 países que día a día, pues, lamentablemente nos sigue sorprendiendo. A menudo, aunque con el tiempo creo que la gente va matizando, hemos oído que la enfermedad, esta pandemia, no discrimina. Pero lo cierto es que todos y todas sabemos que no es así, ni en términos de la enfermedad per se, ni en términos de los devastadores efectos que algunas de las medidas, incluso de prevención, que se han venido implementando en la mayoría de los países, al menos de América Latina y el Caribe, y también algunos de Europa desde el mes de marzo aproximadamente, tienen un impacto distinto en distintas poblaciones. Hay ciertos grupos que, por supuesto, corren mayores riesgos, y uno de esos es niños, niñas y adolescentes privados de libertad. Estoy hablando de cualquier menor de 18 años que esté privado de libertad. Hablo de niños, niñas y adolescentes porque adolescentes depende cómo lo consideramos en distintos países. También de mujeres encarceladas con sus hijos o hijas pequeños, y sabemos que al estar detenido en una institución se dificulta la posibilidad a veces de autoaislarse, que es lo que se está pidiendo, o de mantener la distancia física. Muchos de estos centros de adolescentes, como también muchas cárceles de adultos en América Latina y el Caribe, están superpobladas y presentan problemas de higiene, o no hay, por cuestiones de infraestructura, difícil acceso a agua o continuo acceso a agua y a un saneamiento básico. Y muchos de los niños, niñas y adolescentes que están detenidos a veces tienen peor salud que la media nacional, pueden tener más problemas psicológicos, físicos o de salud mental, que posiblemente con el encierro se exacerban, y a veces, mientras están encerrados, en la mayoría de los casos, tienen un acceso limitado a servicios de calidad en educación, en salud, etc. Múltiples organizaciones de la sociedad civil y de Naciones Unidas hemos hecho llamado durante estos meses a que niños, niñas y adolescentes que permanecen en detención sean liberados, o a que se busquen medidas alternativas a la detención para que no ingresen más en centros de detención en estos momentos. Asimismo, hemos hecho un llamado para que los juzgados que se ocupan de temas de niñez, adolescencia, mujer y familia sigan operativos, dado que los cierres tienen un impacto directo en un amplio sector de la población. Estamos viendo a nivel global que ya hay algunos países, 26, tenemos más o menos contabilizados, que hay niños, niñas y adolescentes que están siendo liberados. Y sin más preámbulo, el día de hoy vamos a oír a 5 expertos hablarnos de los temas que les he planteado. Vamos a escuchar de sus experiencias personales, de las medidas que han tomado sus países y sobre todo de cómo seguir protegiendo los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, contarles, y les voy a poner el link, que hay una nota técnica en español sobre el tema de adolescentes en conflicto con la ley en tiempos de COVID, que les voy a compartir también y será entre los materiales que les vamos a compartir. Sin más, quisiera presentar a los ponentes del día de hoy y que ellos nos cuenten brevemente sobre ellos. Si pasamos al siguiente slide, por favor.
Bueno, el día de hoy le voy a dar la palabra primero a Marta Pascual de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia. Ella es argentina. Sin más preámbulos, bienvenida y te agradecemos que te presentes brevemente. Muchas gracias y bienvenida, y muchas gracias por haber ayudado a que sean posibles estos 5 webinars que ya se han celebrado y sobre todo este en español. Muchas gracias, Marta, y adelante. A Macarena Cortés Camus. Adelante, Macarena. Si te puedes presentar brevemente, te agradezco. Gracias. Muchas gracias, Esther. Buenos días acá en Chile. Bueno, primero las disculpas del subsecretario de Justicia. Lamentablemente, producto de la contingencia, fue convocado al Congreso a esta misma hora y por eso no pudo estar acá presente. Pero yo voy a participar en su representación. Yo soy jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. De esta división depende la relación con los servicios de Gendarmería de Chile y el Servicio Nacional de Menores, donde hemos tenido que tomar todas las medidas que vamos a comentar durante esta actividad. También de esta división depende la coordinación del sistema de justicia penal del país, donde también podemos comentar algunas de las acciones que hemos estado tomando para asegurar la continuidad del funcionamiento del sistema de justicia. Así que muchas gracias por la invitación y muy interesante esta actividad. Muchísimas gracias, Macarena. Marta, no sé si puedes probar ahora tu micrófono, a ver si te escuchamos. Marta, ¿nos escuchas? No. Creo que tenemos un problema con Marta que vamos a intentar solucionar mientras le voy a dar la palabra para que se presente brevemente Verónica Galicia, que es jueza de primera instancia de Guatemala, que nos acompaña el día de hoy. Adelante, Verónica. Muchas gracias, Esther. Muy buenos días a todas y todos que nos están viendo en este webinar en relación a las medidas que se han tomado por la pandemia del COVID-19 en los centros de privación de libertad para adolescentes en conflicto con la ley penal. Mi nombre, como ya lo dijo Esther, es Verónica Galicia. Yo soy juez de primera instancia de control de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal. Es decir, que yo tengo que controlar que las medidas impuestas a los adolescentes en las sentencias pues se lleven a cabo de la mejor manera y con el respeto a las garantías y derechos humanos de los adolescentes. Además, pues ejerzo la supervisión sobre 4 centros de privación de libertad, donde están nuestros chicos guardando sus medidas privativas de libertad. Muchas gracias, solamente. Gracias. Marta, te escuchamos, pero no podemos... No puedo la palabra a Luis Miguel Uruñuela, que es director de la Asociación Berritxu en España. Adelante, si te puedes presentar brevemente. Gracias. Hola, buenas tardes aquí, buenos días allí o allá. Bueno, Berritxu es una asociación sin ánimo de lucro que tiene 29 años de vida ya y que, bueno, fuimos los que iniciamos la justicia juvenil en el País Vasco y en Navarra, o sea, lo que sería el norte de España. Somos más de 2.500 personas, no solo profesionales, sino también las personas atendidas, en 10 ámbitos de actuación, entre ellas formación profesional, protección de menores, psicoterapia, justicia restaurativa, violencia de género, la violencia de los hijos a los padres y formación y, por supuesto, justicia juvenil. Tenemos 14 programas en centros de internamiento, centros de día y equipos de medio abierto, ¿no? Más información la tenéis en la página web de Berritxu. Claro, la contextualización que nosotros tenemos que hacer es muy centrada en el sistema de justicia juvenil del País Vasco, no solo en la ley del menor que ocupa a todo el Estado español, sino el sistema de justicia juvenil que en el País Vasco y en Navarra se ha montado, que es distinto, es específico a todo el resto del Estado. Digamos que es único, aunque también nos sabemos adaptar. En algunas ocasiones veremos que somos cosas muy
planteamos realidades muy, muy distintas, aunque también en Berriztu sabemos adecuarnos y bueno, pues hemos diseñado un centro hasta en el Sáhara, en la República Saharaui, y ya os podéis imaginar cómo es aquello. Eso es. Muchísimas gracias, Luis Miguel, y bienvenido. Y por último tenemos a Hernán Carvente desde Nueva York, de Youth First Initiative de Estados Unidos. Adelante, Hernán, por favor, preséntate. Gracias. Muchas gracias a todos. Como ya fue dicho, mi nombre es Hernán Carvente Martínez. Soy el estratega nacional de Asociación Juvenil at the Youth First Initiative, que es una iniciativa en los Estados Unidos que se enfoca en cerrar prisiones para jóvenes y mover ese dinero a alternativas comunitarias. En ese trabajo, yo en este momento apoyo a jóvenes en 9 estados de los 50 estados en Estados Unidos para apoyar su liderazgo, darles herramientas y todo lo que necesiten para poder participar en la lucha contra el encarcelamiento de jóvenes por todo el país. Yo mismo también pasé un tiempo encarcelado en el estado de Nueva York por 4 años y contaré un poquito más de esa historia después, pero de verdad que es un honor estar acá. Esta es mi primer plática o primera presentación donde hablo totalmente en español. Estoy tan acostumbrado en hablar en inglés, así que si se me resbala cualquier palabra tantito en inglés, no es que no quiera hablar español, sino que a veces se me va a ir una palabra por aquí y por ahí. Pero muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos los que se van uniendo el día de hoy. Tenemos un pequeño problema con Marta Pascual, pero lo estamos solucionando para que ella se pueda unir, se presente y también conteste a las preguntas. Son los temas del directo, lo sentimos mucho, pero esta nueva forma de trabajar para todos y todos, pues a veces tiene estos inconvenientes de último minuto, pero esperamos solucionarlo lo antes posible. Sin más, aunque luego retomaremos con Marta, vamos a empezar con una serie de preguntas para nuestros panelistas el día de hoy. Quisiera, Verónica, y vamos a poner tu presentación y tienes solo 5 minutos para que podamos oír a todos, si nos puedes contar brevemente sobre las medidas que ha tomado Guatemala en este caso y tú como jueza para liberar o ayudar a liberar a niños, niñas y adolescentes que estaban en régimen cerrado justo ahora en tiempos de COVID, con lo que esto supone en los momentos actuales. Muchas gracias y adelante, Verónica, desde Guatemala. Muchas gracias, Esther. Pues quiero contarles que desde antes de que empezaran ya a haber casos en Guatemala, un día o 2 días antes de que el señor presidente de la República de Guatemala anunciara que ya existía el primer caso, empezamos en el Sistema de Justicia Penal Juvenil de Guatemala ya a hacer planificaciones, ¿verdad? Porque ya sabíamos lo que se nos venía encima como país y teníamos que velar por los derechos y las garantías de los privados de libertad de nuestros adolescentes, principalmente en la salud. Y de esa cuenta, pues con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, que es la que en Guatemala tiene la ejecución de las medidas privativas, porque están a cargo de ellos los centros de privación de libertad, empezamos a tener con la subsecretaria de Reinserción, Flor Dolores Hernández, las primeras reuniones para establecer qué se podía hacer, incluso con el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, y de esa cuenta el día 16 de marzo yo dicté una resolución en la que le fijaba un plazo a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia para que me enviaran un listado con los nombres de los adolescentes que tuvieran un plazo de 6 meses para el cumplimiento de sus medidas privativas de libertad. Además de ello, de las adolescentes embarazadas y que estuvieran viviendo en el centro de privación de libertad con sus hijos, asimismo sobre los adolescentes que padecían de enfermedades autoinmunes. Ya nos habían indicado que eran enfermedades vulnerables, ¿verdad?, para contraer este virus con mayor facilidad y además de ello, pues ponía más en riesgo la vida. En este sentido, pues la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia nos remitió este listado y el cual se socializó con las demás partes, ¿verdad? Con el Ministerio Público y la Defensa Pública. Acá están viendo en la diapositiva la resolución, ¿verdad?
que pues me fundamento en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el cual se establece el principio del interés superior y que pues lo desarrolla muy bien el Comité de los Derechos del Niño en la observación número 14. Al momento de tener ya este listado de los niños en estos parámetros que ya les he indicado, se les envió al Ministerio Público, al Instituto de la Defensa Pública Penal, porque es mejor trabajar en forma coordinada en el sistema de justicia penal juvenil para tener un éxito en cualquier situación que se emprenda. Y de esta manera se llevó a cabo una audiencia en la cual pues ya se pudo analizar bien la problemática de cada uno de los adolescentes y pues se le concedió la libertad a 44 de ellos. 44 chicos pues fueron liberados en el mes de abril para que pudieran ir a sus casas y poder deshacinar los centros de privación de libertad, porque el problema del COVID es que una de sus medidas de prevención es el distanciamiento social. Y en una situación de hacinamiento, como pueden haber en un centro de privación de libertad, pues con esto no se puede cumplir. Y como ya se ha dicho, ¿verdad?, de que los centros de privación de libertad pues son muy vulnerables a adquirir esta infección y que además de ello los sistemas de salud están colapsados y que todavía se los recarguemos con los privados de libertad, que al final pues también tendrían que ser atendidos, pues es lo mejor prevenir para que no se infecten. Y de esta cuenta, como les he indicado, se le dio libertad a 44 chicos. En la resolución en la cual ordeno la libertad, también le ordeno a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia que deben darles un subsidio económico, porque imagínense, salen libres y con la pandemia, si ni los ciudadanos que están sin problemas con la ley tienen trabajo por esta situación, mucho menos un adolescente o un joven, ¿verdad?, que va a regresar a la sociedad. Y de esta cuenta se ordenó que les tenían que dar un subsidio, del cual me están informando que el primer pago se va a hacer ya a finales de este mes, con el objeto de que ellos pues tengan un poco de dinero para poder salir adelante, ¿verdad? Pues comprar su comida o qué sé yo, ayudar en sus casas. Y pues de esta manera se les está apoyando. Además se ordenó que tenían que seguir recibiendo sus clases, sus estudios, ¿verdad? Porque la educación no se puede paralizar. Y se están a través de medios electrónicos, ¿verdad? Para que siempre estuvieran en contacto con los chicos y también que se les siguiera dando sus terapias psicológicas y sus orientaciones sociales. Ahorita en el PowerPoint están viendo la constancia de la resolución en la cual se les otorgó la libertad y se impone este subsidio económico para los chicos que recuperaron su libertad. Estas son las acciones más concretas que se han hecho. Además, pues se han ordenado que se practiquen pruebas de COVID también a 44 o 43 adolescentes que eran un caso de sospecha porque habían regresado de una cárcel de adultos, pero como tenían pendiente su sanción en la justicia penal juvenil, pues están siendo observados y en otra área diferente a la de donde está la población de adolescentes. Esto es todo. Muchísimas gracias, Verónica. Súper interesante las medidas que se están tomando en Guatemala. Tenemos de vuelta a Marta. Como les decía, Marta, estupendo que te tenemos de vuelta. Los problemas del directo, como yo digo, y esta nueva forma de relacionarnos y hacer reuniones que a veces nos juegan malas pasadas. Marta, quisiéramos que te presentes brevemente y de una vez quisiéramos hacerte una primera pregunta, y es si nos podrías contar brevemente sobre las medidas que se han tomado en este caso en Argentina para liberar o ayudar a liberar a niños, niñas y adolescentes que estaban detenidos en régimen cerrado actualmente. Adelante y bienvenida otra vez. Gracias, Esther. Realmente no sé qué pasó con la conexión de internet, cosa que no me está pasando últimamente, pero siempre es así. Bueno, mi nombre es Marta Pascual y yo estoy aquí y agradezco a UNICEF. Este es el segundo webinar que estoy haciendo. El primero fue en inglés y estoy acá en representación de la Asociación de Magistrados y Jueces de la Juventud y la Familia,
que es una institución que nos nuclea a docentes, investigadores, toda la gente que está interesado en niños, niñas y adolescentes. Pero también quiero decirles que soy docente en la materia de derechos de las familias y también con la Universidad de Ginebra en el curso de justicia penal con enfoque restaurativa. Y bueno, con esta medida de COVID que nos choqueó a todos, enseguida nos pudimos poner el juzgado. Yo soy juez penal juvenil unipersonal con los delitos menores y juez de juicio para los delitos graves, que serían homicidio, secuestro y delitos contra la integridad social. Lo que hicimos a partir de esto es buscamos todos los expedientes de los chicos y empezamos a ver los problemas de salud y los tiempos y aquellos temas en los cuales tenían un periodo, le faltaba un periodo corto de tiempo para cumplir su condena. Y así, revisando los expedientes de salud, nos encontramos con chicos con problemas respiratorios, con pequeños problemas cardíacos, y también tuvimos que trabajar conjuntamente con los médicos, porque ¿qué hicieron los defensores públicos? Nosotros en Argentina está el juez y está el fiscal y el defensor público del Estado, y el 98% de los chicos en nuestro país tienen los defensores públicos. Bueno, los defensores públicos nos llenaron de pedidos de morigeración de las medidas. Así que empezamos a mirar esto teniendo en cuenta la situación del chico, y también en la Argentina, por nuestra ley de víctimas, tenemos que estar atentos a proteger a las víctimas y que los jóvenes no vuelvan al lugar, al barrio donde está la víctima, que ha sucedido esto, o si hay un problema barrial importante. Entonces, a partir de revisar los problemas de salud y encontrar estos y trabajar con los médicos, porque encontramos, por ejemplo, un chico que tenía un problema en el vaso y realmente no sabíamos qué era, y el vaso es un órgano importante como filtro de los virus, así que estaba dentro de ese estándar de recuperar la libertad. Con todas estas cuestiones nos comunicamos o buscamos un familiar o una figura que tenemos nosotros ahora, que es un referente afectivo importante. ¿Por qué? Porque muchos de estos jóvenes vienen de familias muy conflictivas, o padres presos, o madres con adicciones, y no era su casa o su familia el mejor lugar para ir. Y a esta persona, y utilizamos una figura que era un mix de dos figuras que tenemos, que es el arresto domiciliario total. Es decir, que como todavía tienen que cumplir un periodo de confinamiento, y en muchos casos los fiscales se oponían, buscamos esta medida en la cual el adulto responsable tenía que tener, si no en algunos casos pedimos que tenga una ayuda, tenía que tener un teléfono o, de ser posible, una computadora para poder comunicarse con el juzgado. Y repartimos lo que nosotros llamamos los expedientes o los casos entre todos los trabajadores del juzgado. Y entonces, con este teléfono, el joven, primero nos comunicábamos con él para que asuma su compromiso de respetar esta medida de arresto, y una serie de medidas socioeducativas, como que tenía que continuar con su taller o con distintas cuestiones que se le habían asignado. Y entonces, y el adulto responsable a quien íbamos a llamar para ver que esta medida se estuviera cumpliendo como un control aleatorio. Y bueno, y así porque no podíamos poner personal policial que estaba custodiando las calles, y así logramos tener un control y con muy buenos resultados. Solamente 2 jóvenes lo quebrantaron esta medida, y a partir de que están en sus casas, armarle un programa especial para ellos, y estamos permanentemente en comunicación. Estas son las 2 medidas que nosotros impusimos en los casos de los jóvenes que estaban privados de libertad, y con muy buenos resultados, y estando permanentemente en comunicación con ellos. Muy interesante.
Marta, súper interesante lo que se está haciendo en Argentina, lo que nos estás comentando. Estamos oyendo pues que hay gente, y esto nos alegra mucho, gente comprometida y que está velando por los derechos de niños, niñas y adolescentes en estas difíciles circunstancias que todos y todas vivimos y que en muchos casos hay gente que no se acuerda de que algunos están, como decíamos al principio, en situaciones mucho más difíciles. Por último, para esta pregunta quisiéramos también oír a Luis Miguel Uruñuela, que nos cuente de las medidas específicas que se han tomado en España y en particular en el País Vasco y Navarra, donde ellos operan. Bienvenido otra vez y adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, yo voy a plantear otra, como ya he dicho en la introducción, otra realidad distinta. Aquí ni el gobierno, ni las juezas, ni las administraciones públicas, ni siquiera como asociación, eso mucho menos, se ha tomado ninguna medida especial para liberar a nadie, ni de régimen cerrado, ni régimen semiabierto, ni régimen abierto. La orden general del gobierno era de confinamiento para toda la población, incluidas las personas residentes en los centros de internamiento de justicia juvenil, o las mismas personas trabajadoras, yo mismo, incluso en los centros que gestionamos de protección de menores, que no tienen obligatoriedad judicial, sin embargo, también hubo confinamiento. Aquí se confinó a todo el mundo. Y en ningún momento se habló de sacar a los menores de los centros. También es cierto que aquí no tenemos problemas de confinamiento. ¿Qué hicimos? Bueno, pues lo primero a nivel de asociación fue ajustarnos a las indicaciones de gobierno. Aquí había unas conferencias casi todas las semanas que daban las instrucciones, que luego se pasaban al boletín oficial del Estado y es las que había que cumplir. En muchos casos ni siquiera las autonomías tenían pues eso, posibilidades de cambiar esas órdenes. Otra de las cosas que hicimos, al ser una asociación privada, sin ánimo de lucro, fue adelantarnos muy rápidamente y en cuestión de pocas horas conseguimos por internet, por cualquier medio, dotar de material sanitario a todos los centros, sea para menores, sea para profesionales. Termómetros, geles, mascarillas, equipos de protección individual, desinfectantes, etc. De tal manera que tuvimos la suerte de estar casi mejor dotados que muchos hospitales de los que ha habido por aquí. Y luego las decisiones a nivel de asociación se centralizaron en una comisión que era la que iba decidiendo día a día qué es lo que había que hacer. Lo primero que decidimos fue extremar las medidas sanitarias en los centros, siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias y del gobierno. Hemos de decir que en 3 meses ni una persona residente en ninguno de los centros que hemos tenido de justicia juvenil, de protección de mujeres, ha resultado contagiado, afortunadamente. Cerramos los centros de día y los equipos de medio abierto y en estos últimos se ha hecho un seguimiento muy pormenorizado, también telemáticamente, de los menores. Se suspendieron las reuniones de los educadores, las reuniones y entrevistas presenciales y se decidió hacerla por medios telemáticos. Y bueno, pues, al cabo de un mes, especialmente donde aquí ha habido más problemas ha sido en los medios abiertos y en los centros de día, donde el control para los menores era mucho menor. En los centros los menores nuestros estaban más controlados. Y luego, bueno, nos ha supuesto también organizar el centro de manera que el objetivo fundamental era que la vida cotidiana se suspendiera lo menos posible, ¿no? Y no interrumpir la atención formativa, socioeducativa y psicoterapéutica que se presta. De cierta manera es como si tuviéramos que reinventarnos para que nada se interrumpiera. Esto evidentemente hemos tenido que agradecerlo a la labor de las personas educadoras que se han implicado muchísimo, han tenido un comportamiento muy ejemplar. Y luego también con los menores lo que hicimos fue una labor de educación, sensibilización, participación y abrir vías de colaboración, de tal manera que ellos también se sintieran implicados y rebajar un poco la ansiedad y el miedo que les pudiera producir esa situación. Luego veremos algunos frutos de esa labor, de tal manera que eso nos permitió
que los menores internados tuvieran un comportamiento, pues bueno, más que ejemplar, como nunca se había tenido. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Es muy interesante poder oír otras experiencias en las que se han tomado medidas distintas de las que habíamos oído en el caso de Guatemala-Argentina. Creo que también es muy interesante para todas las personas participantes que también nos acompañan y que trabajan desde la sociedad civil, para tener unas perspectivas desde otro lugar. Agradezco mucho a los tres la respuesta en esta primera pregunta. Vamos a seguir avanzando. Tenemos muchos temas que cubrir el día de hoy, muchas cosas que compartir. Agradezco a los participantes que se han ido sumando a lo largo de esta más de media hora. También recordarles que pueden poner sus preguntas en el link que hay abajo que pone Q&A, preguntas y respuestas. Algunos sé que las están poniendo en el chat, les agradezco si la ponen en preguntas y respuestas y si se la quieren mandar a alguien en particular de los ponentes para poder contestar. Sin más, me voy a la siguiente pregunta y es un tema que también nos interesa mucho y del que hemos recibido comentarios también de algunos países de América Latina y el Caribe, y es respecto a la iniciativa que ha tenido Chile, y aquí le voy a preguntar a Macarena Cortés, que nos acompaña hoy, como les decía al principio, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, sobre la liberación de mujeres que estaban en cárceles con sus hijos o hijas pequeñas, que es una población sumamente vulnerable y a la que había que prestar una atención especial, y que sabemos que Chile ha tomado una serie de medidas. Te agradezco que nos cuente cómo se decidió tomar esta medida, cómo ha sido el proceso, cuántas mujeres y sus hijos han salido, si se les está dando un seguimiento particular. Adelante, por favor, Macarena. Muchas gracias. Gracias, Esther. Bueno, sí, efectivamente, nosotros, al igual que los otros países, ya desde febrero de este año estamos preparándonos un poco para ver de qué manera podíamos enfrentar la pandemia cuando los casos se fueran produciendo en el país. Particularmente en Gendarmería de Chile es una situación bastante delicada porque nosotros tenemos un sistema penitenciario que tiene una importante sobrepoblación, tenemos más de 40.000 personas privadas de libertad, y por lo tanto comenzamos a trabajar con medidas preventivas, la generación de protocolos, la adquisición de elementos de protección personal que nos permitieran evitar los contagios, considerando que el nivel de hacinamiento, de sobrepoblación en nuestros penales iba a ser una dificultad. Para eso hemos trabajado con la sociedad civil, particularmente el Colegio Médico, con el Ministerio de Salud. Eso por una parte con las medidas administrativas, pero también nos dimos cuenta que uno de los temas que había que abordar era la descongestión del sistema penal, y para eso se tomaron dos medidas principalmente. Una que fue, junto con la Defensoría Penal Pública, la revisión de las medidas cautelares de privación de libertad, para que en aquellos grupos prioritarios que hemos denominado, aquellos grupos que se encuentran en una situación de mayor riesgo en relación con la pandemia, pudiéramos instar ante los tribunales de justicia con la revisión de las prisiones preventivas y que fueran modificadas por otras medidas que se pudieran cumplir en su domicilio. Y también se impulsó una modificación legal, la ley de indulto conmutativo, justamente para modificar el cumplimiento de la sanción respecto de estos grupos y que pudieran ser cumplidas en arresto domiciliario. Dentro de estos grupos se encontraban precisamente las mujeres embarazadas y las que se encontraban dentro de los establecimientos penitenciarios con sus hijos menores de 2 años de edad. ¿Y esto por qué? Porque este grupo ha sido un grupo de especial preocupación para nuestro ministerio desde antes de la pandemia. Habíamos estado trabajando en una mesa técnica interinstitucional para abordar la situación de los niños y las niñas que viven con sus madres en los establecimientos penitenciarios y de las mujeres embarazadas, y de ese diagnóstico que se había levantado el año pasado, lo que se concluía como los más importantes nudos críticos eran justamente las dificultades en el acceso a la salud, las limitaciones de las condiciones de infraestructura y habitabilidad de estas secciones. Entonces, por lo tanto, claramente no era un espacio adecuado para enfrentar la situación en la que nos vemos. Entonces, a partir de ello, el día 17 de abril se publica esta ley, la 21.228, que favorece con el indulto conmutativo a las personas que son mayores de 75 años, a las mujeres entre 55 y 75 años,
hombres entre 60 y 75, este grupo de mujeres quienes también tenían reclusión nocturna, medidas que implicaban el tránsito entre el medio libre y la privación de libertad, porque lo que se trataba era de evitar la propagación del virus. Respecto de las mujeres en particular, cabe señalar que fue el primer grupo que nos preocupamos de que pudiera acceder a este indulto conmutativo, fueron las primeras personas en salir, y cómo se hace el control de la medida es a través de una app, de un sistema de control que se llama GeoVictoria, en el cual se hace un reconocimiento del rostro, si se puede hacer a través de un celular, o bien a través del reconocimiento de voz, pensando de qué manera también se podía facilitar el control del arresto domiciliario sin necesidad de tener un control y de esta manera evitar la propagación del virus. En general, las personas que fueron beneficiadas con el indulto conmutativo fueron 1.570 personas y de ellas 185 mujeres. De estas 185 mujeres, 22 estaban embarazadas o permanecían en reclusión con un hijo menor de 2 años. Existía en ese momento un total de 104 mujeres que cumplían con estas características y 59 eran condenadas. Por lo tanto, aproximadamente un poco menos del 50% fueron las que pudieron acceder a esto. ¿Y por qué? Porque existían dos limitantes. Uno, habían delitos que estaban excluidos, y también se exigía un tiempo de cumplimiento de condena, que no quedaran por cumplir más de 36 meses. Quizás es importante también comentar un poco respecto de las características de estas mujeres que pudieron acceder al indulto conmutativo, y una de las cosas que nos llamaba la atención y que también hacía más sentido en relación a esta medida es que el 13% de ellas tiene un hijo, pero todo el resto tiene 2 o más hijos. Entonces, por lo tanto, el poder conciliar los aspectos de seguridad con el respeto y protección de los niños y de la no separación de la familia para poder cumplir de mejor manera con el aislamiento social, porque considerando también que en nuestro país están rigiendo cuarentenas preventivas desde hace bastante tiempo, esa fue una de las medidas legislativas que se tomaron en Chile. Muchísimas gracias, Macarena, por lo que nos compartes. Muy interesante. Otra mirada a lo que se está haciendo en algunos países en relación con el interés superior de niños, niñas y adolescentes, en ese caso de niños y niñas más pequeños que estaban en cárceles con sus madres o mujeres embarazadas, como nos comentas, y también incluso el que esas mujeres puedan cuidar a sus hijos e hijas, algunos que estaban fuera de prisión, y conciliar también los derechos de niños, niñas y adolescentes. A continuación me gustaría darle la palabra. Como ven, estamos teniendo una visión muy amplia de distintas medidas, distintos países. Y ahora quisiera pasar con Hernán, que nos acompaña, como les decía al principio, para los que se han unido después, desde Nueva York. Hernán, nos gustaría mucho si nos puedes contar de tu experiencia personal, de lo que te pasó como adolescente en Estados Unidos, como adolescente latino en Estados Unidos, que nos cuentes un poquito de tu historia en unos 5 minutos. Muchísimas gracias y adelante, Hernán. Gracias, Esther, y gracias a todos los panelistas. El contexto que han puesto para esta plática es muy importante. En los Estados Unidos, para ponerles un contexto antes de contar mi historia, tenemos 2.3 millones de personas en cárcel en este momento, incluyendo adultos, jóvenes, hombres y mujeres. Y de esos 2.3 millones, 44,000 son jóvenes en este momento. Entonces, nosotros en los Estados Unidos no nos hemos movido de esta práctica de encarcelar a jóvenes, a veces por crímenes que son literalmente una pelea en la calle y también tener una pequeña cantidad de droga o algo mínimo, literalmente. Tenemos esta mentalidad punitiva en los Estados Unidos donde pensamos que todo se arregla con encarcelar a una persona y no proveemos los recursos necesarios para que jóvenes, sus familias y sus comunidades los puedan apoyar. Yo entré al sistema penal en Nueva York por el crimen de atento de asesinato. Yo antes era un pandillero y actualmente durante ese tiempo estuve en muchos problemas, no nomás con la ley, pero también en casa. Era una persona
que se enojaba mucho, tenía muchos problemas con mi salud mental, era un adicto a las drogas, cocaína, marihuana, alcohol, y tenía una cantidad de problemas que experiencié como un joven, y todo eso en algún punto se acumuló a yo tener tanta rabia dentro de mí que pensé que la única forma que yo podía agarrar la atención de mis padres, de mis maestros y de toda la gente en la comunidad era tras violencia o tras tratar de hacer otras actividades que no eran necesariamente buenas ni para mí ni para mi comunidad. Y en este momento, cuando reflexiono en todas esas experiencias aquí en Nueva York, me doy cuenta que todo lo que yo estaba tratando de hacer cuando yo era joven es literalmente pedir ayuda, y todos los adultos durante ese tiempo me veían no solo nomás como un problema, pero como alguien incapaz de cambio. Y en los Estados Unidos eso es una cultura. No sé cómo, todos ustedes que están ahorita escuchándome, vean a jóvenes en sus comunidades que quizás estén en pandillas o estén en malos pasos o simplemente estén teniendo dificultades en integrarse dentro de sus comunidades, dentro de sus escuelas. Yo era uno de esos muchachos y me ven aquí. Solo he estado libre 8 años, pasé 4 años en la cárcel, tuve 2 en condición, en supervisión condicional, y literalmente durante ese tiempo yo tuve que hacer muchas cosas a la difícil. No habían muchos recursos cuando salí de la cárcel para mí. La universidad a la que traté de aplicar me hizo un montón de preguntas por mi récord criminal. No tenía recursos financieros, entonces esa práctica de dar un subsidio o algo financiero para apoyar es muy importante. Y durante mi tiempo en la cárcel, lo que era importante para mí eran las visitas, tener actividades educativas, tener recreación, tener voluntarios de la comunidad viniendo a visitarme y a apoyarme de alguna forma. Y en este momento, por todos los Estados Unidos, todas esas actividades han sido literalmente o paradas totalmente o modificadas de alguna forma, donde quizás de vez en cuando venga la gente porque no quieren poner este contacto entre jóvenes y gente de la comunidad. Y literalmente todas las condiciones que yo viví durante el tiempo en la cárcel ahora están mucho más peores. Aquí en los Estados Unidos tenemos el problema de poner a gente en confinamiento solitario. Entonces, literalmente poner a una persona en su celda por 24 horas sin contacto con nadie. Y esa era una práctica que hemos tratado de luchar contra en los Estados Unidos. Y en este momento es una práctica otra vez normal, literalmente poner a jóvenes en sus celdas y dejarlos ahí para tratar de practicar lo que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades trató de poner como 6 pies de distancia para poder mantenerse protegidas aquí en los Estados Unidos. Y no hay forma de hacer eso en la cárcel. Literalmente cuando yo estuve ahí, tienes que a fuerza estar al lado de la gente con quien estás todo el tiempo, por más que sea un grupo pequeño o un grande. No hay forma sanitaria, no hay ninguna forma literalmente segura para mantener esa distancia, ni mucho menos para poder apoyar a jóvenes de una forma sustantiva o muy buena, sin tener que traer a gente de afuera, y en este momento eso no es posible. Las medidas que se han puesto en los Estados Unidos en este momento no han sido suficientes. Solo 2 gobernadores de los 50 estados que tenemos han puesto literalmente órdenes ejecutivas para apoyar a jóvenes en la cárcel. Han visto una cantidad de liberaciones en diferentes estados, pero la campaña de la cual yo soy parte en este momento está abogando por el total cerramiento de todas las cárceles juveniles por todo el país. Una, por la práctica punitiva en la que yo acabo de describirles. 2, por la falta de ayuda que proveen a los jóvenes que están en la cárcel. Yo personalmente pasé por todas esas brechas de seguridad, de apoyo de seguridad en la comunidad. Y en este momento tenemos una campaña en los Estados Unidos para cerrar todas estas detenciones juveniles y cárceles que en este momento están deteniendo a jóvenes. Y se los digo como una persona que estuvo en la cárcel. Cada joven tiene resiliencia, cada joven tiene la capacidad de cambiar. Lo que necesitamos en este momento es muy importante y no tener en mente que estos jóvenes sin el apoyo adecuado van a caer, van a fallar y van a venir a nuestras comunidades y van a causar no nomás problemas para sí mismos, pero para nosotros si no nos apoyamos en este momento. Y la liberación de jóvenes en este momento creo que es lo más importante, no nomás para nosotros en Estados Unidos, pero más seguro para todos ustedes en sus países. Y de cualquier forma que yo pueda apoyar o lo que sea, cuenten conmigo. Voy a compartir un artículo en el chat que se escribió aquí en los Estados Unidos, aquí en Nueva York en particular, entre yo y un comisionador adjunto de la administración para jóvenes y familias aquí en Nueva York.
También pondré en el chat un link a nuestro website donde tenemos recursos. La mayoría es en inglés, pero si los ven y tienen preguntas o algo al respecto, yo estoy muy dispuesta a comunicarme con cualquiera de ustedes después de esta plática. Pero muchas gracias por la oportunidad de compartir mi historia y también lo que está pasando en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Hernán. Agradezco de corazón que nos cuentes de tu experiencia personal y que nos des esos mensajes tan claros sobre lo que viven adolescentes y jóvenes, sobre la capacidad de resiliencia que tienen, pero también sobre la necesidad de que sean acompañados adecuadamente, y gracias por compartir también esos artículos. Una vez más, invito a todos los participantes que vayan poniendo también sus preguntas, también que nos digan a quiénes van dirigidas. Les repito, como dije al principio, que si no nos da tiempo el día de hoy a contestar a todas en el espacio que tenemos, vamos a contestarles por escrito, así que agradezco si nos dicen a quién van dirigidas esas preguntas dentro de los ponentes. Vamos a compartir, como Hernán ya está empezando a hacer, algunos materiales. Les repito que estamos transmitiendo también en vivo por YouTube y que vamos a tener todo grabado y van a poder acceder a esta grabación después, tanto ustedes como compartirlo con otros. Vamos a seguir avanzando porque no nos queda mucho tiempo y tenemos todavía varias preguntas para los panelistas. Voy a volver en este momento con Verónica de Guatemala y quisiera que brevemente, si podemos responder en unos 3 minutos, dado que el tiempo se nos va corriendo, de tu experiencia también en una primera línea de juzgado en tiempos de COVID. ¿Cómo estás procediendo tú con casos en los que hay niños, niñas y adolescentes involucradas? Ya nos habías contado un poquito antes. ¿Qué se está diciendo diferente en los tiempos de COVID que estamos viviendo y qué retos has encontrado específicamente? Muchas gracias, Verónica. Adelante. Muchas gracias. Pues en concreto, en primer lugar, lo que se hizo, yo ordené que no hubieran traslados de adolescentes al juzgado, ¿verdad? Se suspendieron las audiencias de esta manera, y porque el hecho de que un adolescente esté saliendo a la calle, pues esto lo pone en riesgo, y su regreso nuevamente al centro de privación de libertad pone en riesgo a los demás adolescentes que están en esas condiciones, ¿verdad? Entonces se está trabajando a puertas cerradas, pero eso no significa que no estemos en coordinación con las demás instituciones que velamos por los adolescentes privados de libertad. Y de esta cuenta hemos tenido reuniones a través de la plataforma Zoom con la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, con el Ministerio Público y el Instituto de la Defensa Pública Penal, porque es muy importante mantener esta comunicación. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia me informa periódicamente sobre el estado de salud de los adolescentes privados de libertad. Ellos han tomado muy buenas medidas también, muy buenos protocolos para evitar los contagios adentro, y me hacen solicitudes también constantemente en relación a cambios, por ejemplo, de medidas. Si hay algún chico que necesita o tiene algún problema, pues inmediatamente se le da solución, a pesar de que estamos a puertas cerradas, ¿verdad? Como les indicaba, ya he ordenado que se lleven a cabo 44 pruebas para establecer si hay padecimientos de COVID en los adolescentes, porque así pues se pueden tomar mejores medidas. Además, como en el juzgado también tenemos un equipo técnico, porque esta justicia nos ordena en la Ley de Protección Integral de la Niñez y de Adolescencia que cualquier resolución que se tome en relación a los adolescentes en conflicto con la ley penal debe ser con la recomendación de un psicólogo, de una trabajadora social, un pedagogo, y pues también los equipos técnicos del juzgado están también en reuniones constantes con los equipos técnicos de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia para saber cómo se está trabajando en relación a los abordajes, a las terapias psicológicas. También, hemos tenido coordinaciones con la Cámara Penal para que nos instalen mámparas, ¿verdad? Ya cuando retornemos a la normalidad nuevamente con audiencias presenciales, y pues por tener medidas de seguridad para poder llevarlas a cabo. También se está trabajando ahorita a través de UNICEF y USAID la posibilidad de llevar a cabo audiencias a través de la plataforma Zoom, audiencias virtuales. La Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia pues suspendió las visitas de las familias a los centros de privación, pero ellos han estado en comunicación con sus familias, principalmente la mamá y el papá, a través de videollamadas.
también a través de videollamadas están teniendo también sus estudios, ¿verdad? En lo interno de los centros de privación de libertad. Siguen trabajando con sus talleres ocupacionales. La Secretaría les ha grabado videotutoriales y pues ellos así es como siguen trabajando en la panadería, en costura, ¿verdad? Que es los talleres que más están trabajando. Entre ellos están fabricando mascarillas y aquí les presento una mascarilla que están haciendo que es para personas con discapacidades auditivas. Nadie ha pensado en una mascarilla de estas, sin embargo, los chicos de Guatemala, los centros de privación de libertad, sí han pensado en las personas sordas, que ellos leen los labios y digamos una persona que los acompañe y todo el mundo con mascarillas en las calles, ¿cómo se van a poder comunicar? Y sin embargo, pues acá tenemos esta mascarilla, me la voy a poner para que ustedes más o menos se hagan una idea. Y pues miren la sensibilidad que tienen ya porque se están preocupando por las personas sordas y que se puedan comunicar por lo menos con un familiar que tenga una mascarilla, ¿verdad? También pues están elaborando pan para darle a sus familias. El hecho de que estén privados de libertad no significa que no tengan la posibilidad de poder ayudar a sus familias, que en la mayoría son de escasos recursos. Han fabricado bolsas de víveres, han repartido hasta la presente fecha 791 bolsas con víveres, es decir, privados de libertad, y mucha gente pensará son delincuentes, pero mientras están ya en el cumplimiento de su sanción, la reinserción se va logrando, la sensibilidad a la sociedad a la que hay que ayudar también se está llevando a cabo. No se ha descuidado en las medidas privativas de libertad ni sus estudios ni sus abordajes. Y pues si pasan la diapositiva van a ver cómo se están llevando a cabo sus talleres, ahí es donde están fabricando sus mascarillas, que es la que yo les acabo de enseñar, ¿verdad? También pues la elaboración del pan. Tal vez si pasan, ahí están las chicas también con su costura, los chicos, ahí en esta diapositiva se ve cómo es que reciben sus clases y cómo reciben su terapia psicológica. Tal vez está un poco opaca la pantalla, pero ahí están hablando con su psicólogo, ¿verdad? Y también pues hay reuniones o terapias grupales, ¿verdad? Y ahí vemos cómo están teniendo estas reuniones a través de la plataforma Zoom. Y en la otra se ve donde ya se están repartiendo los víveres de las bolsas que han sido fabricadas por nuestros chicos. Los principales retos que tenemos: coordinar con los objetos procesales, el adaptarnos a los trámites, a dejar por un lado los trámites escritos y presenciales, a utilizar los medios electrónicos y virtuales. Esto ha costado un poquito, ¿verdad? También adaptar a que las solicitudes se hagan por correo electrónico, porque no queremos usar papel, porque ya sabemos, pues unos han indicado que también el COVID pues tiene muchas horas de vida en papel, ¿verdad? Entonces estamos en la mayoría no estar usando informes escritos, ¿verdad? Sino que todo sea a través del correo electrónico. También otro reto es que los sistemas virtuales no vayan a vulnerar los principios de los adolescentes, como lo son la confidencialidad, porque posiblemente puede haber alguna persona fuera del proceso que pueda tener acceso a estas plataformas, porque no sabemos con certeza si son plataformas seguras. También establecer una forma de trabajo ya futuro, ¿verdad? Porque nos tenemos que acostumbrar a vivir con este virus. Entonces tenemos que adecuar nuestro sistema de trabajo para poder seguir por muchos años más. Muchísimas gracias, Verónica. Súper interesante todo lo que nos compartes, estas iniciativas de los adolescentes y lo que están haciendo dentro y cómo se les está acompañando, estas mascarillas, etcétera. Muy buena iniciativa, muchas gracias por compartir. Nos quedan varias preguntas, tenemos mucho que está saliendo también en el chat. Les invito también a los panelistas si pueden ir viendo el chat y alguna de las preguntas, muchas son para ustedes con lo que van poniendo. Hay mucho interés. Les repito a todos los participantes del día de hoy que quizás no podamos responder todas las preguntas ahora, pero responderemos por escrito si no dan los tiempos. Yo le voy a pedir a todos los panelistas un favor muy fuerte,
y voy a ser un poco más directa. Les voy a cortar a los 3 minutos, un poco para, lo siento mucho, pero nos gustaría todavía oír sus respuestas a varias preguntas que quedan y poder también leer algunas de las preguntas de los panelistas. Entonces, les voy a dar 3 minutos exactos. Les voy a hacer una pregunta muy rápida a Luis Miguel y a Hernán primero, 3 minutos cada uno. Ya habíamos hablado de este tema un poco, nos habían contado, pero me gustaría, si por favor nos cuentan 1 o 2 ejemplos concretos relacionados con los derechos de los adolescentes que justamente han seguido encerrados estos meses y con las restricciones derivadas del COVID. Por ejemplo, cómo han mantenido, ya nos han contado algunos ejemplos, el contacto con sus progenitores y demás familiares, cómo se han podido seguir utilizando las distintas instalaciones en su lugar de reclusión. Veíamos que Hernán nos contaba que en el caso de Estados Unidos no, ver cómo se está haciendo en el País Vasco y en Navarra, y también si han podido seguir con su educación y los servicios de rehabilitación sin problema. Hemos visto ahora el ejemplo también de Guatemala. Solo si pueden complementar un poco en 2 o 3 minutos cada uno. Muchísimas gracias, para pasar luego a la siguiente pregunta. Luis Miguel primero y luego Hernán. Gracias. Luis Miguel, estás en mute. Si puedes abrir tu micrófono, por favor. Vale, perdón. Plantearía muy rápido 3 situaciones. La situación que quizás más, para nosotros, más rara o fuerte fue la de tener que encerrar a un menor de 14 años que vino por primera vez al centro. Era obligatorio el aislamiento de 15 días si no se tenía certeza de no contagio. Entonces entró en una habitación, no entró en la habitación suya, sino en una habitación especial, y era además asistido por los profesionales que entraban de astronautas. Entonces no les veía ni la cara, les podía oír, pero no les veía ni la cara. Bueno, ¿cómo atendemos a este? Bueno, es un adolescente, pero raspado, casi un niño, que las había liado muy gordas fuera, pero que, bueno, que pasar 15 días aislado en un sitio que no conocía a nadie, bueno, pues nos exigió plantearnos cómo salvar esta situación, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de mejora e imaginación de los educadores y las educadoras, ¿no? Individualizar la atención lo más posible, que no se perdiera nada, que no estuviera más allá de 30 minutos sin asistencia por parte de algún profesional, ¿no? Aula, se le llevaba también atención psicológica, se le subió una bici a la habitación, una bici estática para que pudiera hacer ejercicios, se le dejaban los vídeos, los ordenadores para que pudiera ver películas de vídeo, etcétera. De tal manera que se estuvo todo el rato constantemente pendiente de él. Y el desafío era que no pasar más de 30 minutos, tenía un botón además sin asistencia, tenía un botón en el cual si necesitaba ayuda, incluso aunque no hubieran pasado 30 minutos, se le atendía, excepto por la noche, que también se solía pasar a ver si se oía ruido o no, y a ver cómo estaba, ¿no? El efecto que nos preocupaba mucho de esta situación y de los, digamos, de los encierros, era si habría algún sufrimiento psicológico, aparición de posibles efectos iatrogénicos. La situación más gorda fue la de no poder conectar con la familia, ¿no? Y el resultado, no vimos efectos iatrogénicos medidos por parte de los educadores y por parte de los psicólogos de los centros. Afortunadamente no se han visto ni se han detectado efectos negativos por parte de los menores. Inmediatamente eran vueltos a la vida cotidiana. La segunda situación sería expresar cómo expresar lo que estaban viviendo de una manera positiva. Entonces hicimos un concurso de vídeos intercentros. El vídeo ganador está colgado en nuestra página web. No voy a contar el proceso porque no voy a tener tiempo, pero bueno, fue un proceso muy participativo y durante una semana los menores internados de nuestros centros estuvieron dándole vueltas al tema. Y la tercera situación es la situación de las aportaciones. También nosotros, como contaba Verónica, se mandaron cartas a personas enfermas y a personal sanitario de apoyo al personal sanitario. Aparece también en la página web una foto de unos médicos que alucinaban
Se elaboraron también mascarillas para quien no las tuviera, también con algunos centros de gente con alguna discapacidad. Y esto va a lo que decía antes Hernán, contra las etiquetas negativas de estos adolescentes. ¿Qué podemos aportar? ¿Qué pueden aportar? Pues pueden aportar muchísimo. Ahí nosotros tenemos una militancia enorme de que casi retributiva, de que estos menores no solo cumplen su condena, sino que además son capaces de aportar a la sociedad aspectos muy positivos de manera voluntaria. Eso. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por lo compartido. Si puedes, te agradezco muchísimo si puedes poner el link a vuestra página web en el chat ahora mismo para que todos puedan ver esos vídeos, esas cartas, etcétera, y vean lo que habéis estado haciendo. Creo que es muy interesante poderlo compartir. Muchísimas gracias, Luis Miguel, y doy de una vez la palabra a Hernán, que ya nos había compartido un poco sobre este tema previamente. Adelante, Hernán. Sí, muchas gracias. Creo que las prácticas que han sido compartidas hasta el momento en todos sus países son literalmente lo que necesitamos en este momento en los Estados Unidos. Una de las prácticas que sí estamos evaluando mucho por todo el país es esta práctica de mensajeros creíbles. Entonces, un mensajero creíble sería una persona como yo, alguien que ya ha pasado por el sistema penal, una persona que ha experienciado todas las partes del sistema y que también es parte de la comunidad del cual el joven quizá o muchacha venga. Y últimamente esta práctica en los Estados Unidos se ha vuelto más común, reconociendo que si eres una persona que no tiene conexión o digamos un contexto a lo que estos jóvenes han pasado y tratas de apoyarlos, te van a ver como si fueras un marciano que literalmente le está hablando, tú no entiendes de dónde yo soy porque me estás tratando de ayudar. Si ni me conoces, ni conoces la comunidad donde vivo, quizás vives en una comunidad súper privilegiada, etcétera, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros estamos apoyando en diferentes estados es reconocer la necesidad de que jóvenes tienen que ser apoyadas por gente que conoce sus historias, pero que quizás puedan compartir o relacionar con las historias de uno mismo. Yo puedo ir a una prisión juvenil, puedo ir a la comunidad, puedo ir a barrios donde están infectadas de pandillas, y tener muy diferentes conversaciones que una persona de la policía, una persona del gobierno o alguien que nomás quiere venir adentro a estudiar estas comunidades, ¿no? Entonces, parte de lo que nosotros queremos promover como una solución es tener estas charlas con gente que literalmente ha vivido por esa experiencia, meterlos a las prisiones, a las detenciones, pagarles un salario, o sea, que sea un trabajo, no como algo voluntario, pero sino volverlo parte de la cultura de apoyar a estos jóvenes. Una. Dos, dentro de la cárcel, honestamente, yo sé que hay gente que ha preguntado qué podemos hacer para fortalecer a los jóvenes que están en la cárcel. Yo soy del pensar que tenemos que, literalmente, no nomás en los Estados Unidos, pero como un mundo, imaginar un mundo donde una prisión no es una solución. Entonces, en este momento, en Nueva York cuesta $450,000 para encarcelar a un joven por un año. Y mi pregunta básica hacia jóvenes es, si yo te diera $450,000, ¿para qué usarías este dinero? ¿Para qué con qué ayudarías a tu comunidad con este dinero? En este momento cuesta casi 31 millones de dólares para correr la prisión en donde yo estuve por 4 años. Ustedes se pueden imaginar lo que podemos hacer con 31 millones de dólares en sus países, imagínense aquí en los Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que sí quiero poner como contexto para ustedes es obligarnos a imaginar no cómo crear más formas de hacer prisiones bonitas y mejores, pero sino cómo de verdad apoyar a jóvenes en la comunidad para remover esta necesidad de tener que poner a jóvenes en condiciones que son horribles en muchos países y muchos estados aquí en los Estados Unidos. Y la última cosa que diría es, en este momento, no hemos tenido muchas ganancias en los Estados Unidos de poner recursos que de verdad apoyen a jóvenes en la cárcel. Visitación digital no es, siempre hay una excusa de seguro público, de seguridad adentro de las detenciones penales acá. Siempre hay un problema con seguridad. Nosotros en los Estados Unidos hablamos mucho de seguridad en un contexto muy punitivo. Entonces, hemos tratado de verdad recrear esa narrativa de que qué es lo que de verdad es seguridad. Que el joven esté saludable, que su familia tenga el apoyo necesario para apoyarlos cuando se reintegren a la comunidad, que tengan los recursos financieros, los recursos de servicios sociales,
y otras conexiones que de verdad apoyen a estos jóvenes mientras estén dentro, pero también mientras se van reintegrando a la comunidad. En este momento hemos tratado de parar lo que se dice, hemos tratado de parar totalmente que ningún joven entre en una cárcel en este momento nuevamente, y que también los que están adentro en este momento, que se evalúen todos los casos uno por uno, y si jóvenes están supuestos a salir en 4 meses, de nada da que no los soltemos ya. ¿Y cuál es la diferencia en 4 meses? Entonces, eso es una de las prácticas, y para otros que han estado por crímenes más serios, reevaluar una diferente forma de operar, donde sabemos que quizás tuvieron que pagar una condena larga, han enseñado cambios, han participado en programas, hay formas de literalmente transicionar poco a poco a este joven dentro de la comunidad, y lo que antes era imposible se ha vuelto posible dentro de una epidemia. Entonces, me enojo mucho a saber eso, que en una epidemia todo lo imposible se volvió posible, y eso es una cosa que hemos estado aquí evaluando en Estados Unidos, y de verdad que he estado tomando muchas notas. Gracias, Hernán, porque este último punto que pones lo vamos a retomar más adelante y me parece fundamental. El tema que has dicho de inversión, la inversión en prevención, y es algo que desde los que estamos hoy aquí representados, especialmente desde UNICEF, que tenemos programas en todos los países de América Latina y el Caribe, por ejemplo, estamos apoyando fuertemente, son programas de prevención, atención y buscar alternativas. Entonces, muchas gracias por poner el tema, por poner los costos y ver cómo se pueden empezar a hacer cosas diferentes. Y luego hablaremos justamente de las oportunidades que da el COVID. O sea, qué se puede hacer ahora que no se podía y qué nos puede ayudar a pensar distinto hacia adelante. Sin más, voy a saltar a otra pregunta con Marta y Macarena en esta ocasión. Me gustaría preguntarles a ambas, ya han tocado un poquito este tema, es cuáles han sido los 2 mayores retos enfrentados en el caso de Argentina y después de Chile para liberar justamente también a adolescentes que estaban en régimen cerrado. ¿Cómo se han superado esos retos? En Argentina, además, Marta, sabiendo la división que tiene el país, pues supongo que también habrá variado de una provincia a otra, y también saber si han seguido totalmente abiertos y operativos los juzgados, o si no es así, qué medidas se han tomado, que también antes Verónica desde Guatemala nos comentaba al respecto. Adelante, Marta, por favor, te escuchamos. Bueno, en primer lugar, como estas medidas se han sido operativas y los jóvenes han comprendido esta oportunidad, y como yo dije antes, en los casos de mi juzgado solo he tenido 2 problemas, que uno de los jóvenes siguió con su medida socioeducativa y otro volvió a su lugar de encierro porque había vuelto con su grupo o con su pandilla. Pero quiero decir que esto también forma parte de la pregunta, que acá hemos tenido muchísima oposición con la prensa. La prensa amarilla y todos los principales titulares dijeron: jueces abren las puertas y feroces asesinos han recuperado la libertad y van a atentar con nuestra seguridad. Y coincido y retomo también lo que dijo anteriormente Hernán. La población no sabe lo costoso que son, cuánto sale un joven encerrado, con un resultado que acá de cada 10 personas que están en la población adultas, 8 han pasado por estos lugares, con lo cual la reincidencia es muy alta, y coincido en que hay que invertir en estas medidas socioeducativas o en otras cuestiones que tengan que ver con acompañar a los jóvenes y a las jóvenes. Y acá quiero contarles en que nosotros tenemos un programa que se llama Autonomía Joven, porque creo que esto es uno de los mayores desafíos, y sobre todo tenemos que pensar en esta pospandemia, donde vemos a diario los noticieros que nos dicen cómo se van a cerrar o cómo se están cerrando ya las fuentes de trabajo. Y uno de nuestros desafíos ha sido repensar esas medidas y trabajar conjuntamente con los responsables, en mi caso desde el Poder Judicial, con la gente del Poder Ejecutivo, repensar esas medidas que sirvan a los jóvenes. Y yo quisiera contar, como hicieron algunos, 2 cuestiones que han sido positivas, que acá todos podemos aprender o adecuarlo a nuestros espacios de trabajo. Uno tiene que ver con pensar habilidades. Primero, pacificar esos lugares. Los jóvenes hoy están muy angustiados porque no se comunican con su familia, y además
han perdido contacto con ellos más que por teléfono, por más que les hemos permitido. Entonces, una de las cuestiones es hablar con ellos, repensar. Nosotros hemos armado lo que llamamos círculos restaurativos, donde ellos puedan contar sus miedos, pero también repensar su futuro. Y en esto tenemos un programa que se llama Potrero Digital, porque Potrero en la Argentina unimos el fútbol, nosotros le llamamos Potrero al lugar donde los chicos, un espacio vacío donde los chicos juegan al fútbol, y digital, porque hoy están estos jóvenes aprendiendo programas de marketing digital, de animación de videos, de manejos de nubes, con lo cual muchos de ellos están en el trabajo. Y también analizar con una perspectiva de género, en el caso de las chicas privadas de libertad, donde como pasa en todo el mundo, en general donde están las jóvenes es un anexo de un lugar para varones, dado que la población de mujeres es menor, en ningún lado del mundo supera el 10%, en la Argentina estamos en el 4 o 5%. Y ahí veíamos que el servicio penitenciario, y acá tenemos que poner énfasis también en la capacitación en los operadores, ante problemas de agresión o de mala conducta, el buzón, como decía Hernán, el encierro era la solución. Tenemos que capacitar, pero también pensar en las jóvenes en que puedan hablar de sus problemas en estos círculos sanadores y pensar en talleres. Anoche estuvimos reunidos para trabajar en la unidad 40, donde tengo que decir con dureza que se nos suicidó una chica y otra también atentó contra su vida por esta violencia contenida que está en estos lugares, y también donde los talleres y las actividades no tienen una política de género y tienen repostería o talleres de costura que no son las habilidades que le gustan. Entonces, pensar de una manera creativa y que les sirva para los jóvenes en el afuera y en el ahora, para sentir que se están dignificando. Muchísimas gracias, Marta, y agradezco enormemente cómo has incorporado la perspectiva de género. Es un tema que muchas veces se olvida, es fundamental tenerlo en cuenta en todos los aspectos, porque tiene unos impactos distintos estas medidas, normalmente tratándose de si son chicos o chicas. Hablando del tema de chicos o chicas, sé que muchos de los que están conectados y nosotros mismos utilizamos muchas veces, porque es lo que se utiliza en el sector judicial, el término menores. Solo decir que nosotros tratamos de evitar en todo momento, y lo quisiera decir aquí, el término menores. Hablamos de niños, niñas, adolescentes, de todos esos. Hablamos de menores, pero menores de 18 años en cuestión de edad, pero no nombrarlos de menores porque les hacemos de menos. Es un término que muchas veces tiene una connotación despectiva y quería tocar este tema. Sin más, paso a Macarena. Nos queda luego otra pregunta muy interesante para todos los ponentes, y recordarles a los ponentes que mi colega Ana Catalina les está pasando también las preguntas que son específicamente para ustedes en el chat, para que vayan tiempo. A lo mejor no nos da tiempo el día de hoy, pero luego se las mandaremos para que puedan ir contestando también. Muchas gracias a todos una vez más y adelante, Macarena. Bueno, gracias. Quizás primero contarles un poco cuáles son las medidas que nosotros hemos tomado en el sistema de justicia juvenil acá en el país, también para intentar que los jóvenes puedan estar en el medio libre y no privados de libertad, porque independientemente de que en nuestro país no tenemos un problema de sobrepoblación o de hacinamiento en los centros privativos de libertad, afortunadamente, de todas maneras estamos claros que no es el lugar para que los jóvenes estén en este momento. Entonces, en ese sentido, además de las medidas de prevención para evitar los contagios, dentro de las cuales también han estado la prohibición de visitas que se comentó por algunos panelistas anteriormente y que nos ha obligado a tomar medidas adicionales, como por ejemplo dotar a los centros de herramientas que les permitan mantener un contacto remoto. O sea, independientemente de que las medidas sean sanitarias, nosotros no podemos estar vulnerando derechos por esto, y el mantener un contacto con su familia, con las personas cercanas, es un derecho de los jóvenes que tenemos que ver la manera creativamente de mantener eficiente. Otra de las medidas también que yo diría que han sido una dificultad y que tenemos que ser bastante innovadores para ver cómo lo abordamos es de qué manera podemos mantener una rutina de actividades, el acceso a las prestaciones que les corresponden, y eso yo creo que ha sido bastante difícil de poder estar implementando durante este periodo.
Ahora, en relación a las medidas que permiten la recuperación de libertad por parte de los jóvenes, tal como se ha hecho en adultos, en el caso de los adolescentes, se ha hecho una revisión de las medidas de internación provisoria. A partir de esas medidas que han sido impulsadas por la Defensoría Penal Pública, han logrado salir 189 jóvenes durante este periodo. Y también respecto de los jóvenes que han sido sancionados a una medida de privación de libertad, de 308 han logrado salir 95. Hemos revisado todos los casos, que les quedan 6 meses por cumplir, para ver en cuáles de ellos era posible acceder a una medida de sustitución de sanción. Para poder en el fondo rápidamente lograr esa sustitución. Ahora nosotros también tenemos una medida que es la internación en régimen semicerrado, que implicaba que el joven iba desde el medio libre, iba a dormir al centro. Claramente esa medida en este momento no tenía ningún sentido. Entonces, por lo tanto, lo que ahí hicimos fue solicitar la flexibilización, como se le llama, o que durante el periodo de la pandemia se pudiera dar cumplimiento a esta medida en su domicilio. Ya, eso ha sido una medida bastante exitosa. Hemos logrado que de 477 casos, 353 estén en cumplimiento bajo esas condiciones, con un contacto y un seguimiento remoto por parte de los equipos técnicos, de manera de procurar velar porque esto tampoco se transforme posteriormente en un incumplimiento de la medida y traiga otras consecuencias respecto de los jóvenes. Respecto a los desafíos, yo creo que es importante también algo que planteó Verónica, que me parece muy interesante, y es cómo somos capaces de lograr entregar los soportes sociales para vivir este periodo de pandemia en sus domicilios. Y eso es un poco lo que nosotros estamos trabajando nosotros en este momento, cómo somos capaces de, por ejemplo, asegurar el acceso a alimentación que tenían al exterior del centro, pero en su casa durante este periodo, y esas son las cuestiones que estamos un poco resolviendo. Muchísimas gracias, Macarena, por todo lo que nos aportas que se está haciendo en Chile y también por relatarnos las dificultades que se presentan en estos tiempos de COVID. Quería comentarle a todos los participantes y panelistas que estamos un poco sobre el tiempo. En el caso de Panamá son las 11:26, en teoría nos quedan 4 minutos. Si no tienen inconveniente, vamos a extender unos minutitos, no alargarnos mucho. Vamos a tomar nota, como les digo, de todas las preguntas. Hay preguntas muy interesantes, las vamos a dirigir y les vamos a mandar respuesta a todos. No se preocupen, de verdad, porque siento que no vamos a tener este tiempo y no crean que no les vamos a responder. Vamos a tener la grabación también, como les digo. Vamos a ver oportunidades de seguir compartiendo, por ejemplo, Hernán, también quizás con adolescentes que están en centros cerrados en América Latina, tu testimonio puede ser muy interesante para ellos, pero quisiera ir rescatando también un poco lo que nos decía Hernán hace unos minutos, plantearles a los 5 panelistas una última pregunta. La pandemia del COVID nos ha llevado a todos y todas a tener que enfrentarnos a una situación para la que ninguno posiblemente nos habíamos preparado. Y la mayoría de nosotros y de sus instituciones o sus países, como hemos ido viendo, nos hemos tenido que ir haciendo, preparando sobre la marcha, adaptando sobre la marcha. Se han buscado alternativas al encierro de los adolescentes, a madres que estaban con sus hijos e hijas en las cárceles, se han hecho nuevas formas de mantener operativos los juzgados, por ejemplo, a partir de Zoom, como nos contaba Verónica. ¿Cómo creen que podemos asegurar que una vez pues empiecen a abrir las puertas en nuestros países, cómo asegurar que lo que hemos avanzado como positivo para los derechos de niños, niñas y adolescentes, mujeres y otros colectivos en esta pandemia no se pierda? O sea, ¿qué podemos aprender desde el sector justicia y desde el sector que se ocupa de niños y niñas internados de ahora en adelante? ¿Qué podemos rescatar? Esta pregunta se lo quiero hacer a los 5, tal cual les tengo en pantalla. Voy a empezar por Luis Miguel. Si te parece, ¿qué hemos aprendido en un par de minutos? ¿Qué hemos aprendido y qué ojalá pudiéramos mantener más adelante? Y voy a pasar por todos. Muchas gracias. Bueno, lo que estamos nosotros esperando es lo que aquí se llama la desescalada y ya la fase 3. Pero oyendo al resto de compañeras y compañeros,
A mí sí que me parece que la justicia de menores es un reflejo de la sociedad en la que está. Y por lo tanto, desde ahí esa sociedad tendrá que aportar lo que tenga que aportar, ¿no? Me he acordado de un proverbio africano que dice, ya para finalizar, que dice, para educar a un niño es necesario la tribu entera. Entonces, si no conseguimos que el resto de la gente se implique, pues no haremos gran cosa. He acabado antes de los 2 minutos. Muchísimas gracias, Luis Miguel, por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Voy a seguir en orden como os tengo en pantalla. Le daría la palabra ahora a Hernán. Sí, gracias. Creo que lo que hemos aprendido durante esta epidemia es que prisiones en general no son lugares para jóvenes. No importa qué tan bonito las pongamos, la deprivación de libertad no es una cosa que un joven debería de experienciar. Se los digo yo, hace 2 años yo intenté de tomar mi propia vida, traté de cometer suicidio. Yo sé que esa fue una pregunta entre las personas que están viendo, la correlación entre la experiencia de estar en la cárcel y la salud mental. Yo he estado en terapia por el último año, cada semana por el último año. He tenido que pasar por muchas etapas desde que salí hace 8 años y los efectos de haber estado en la cárcel me siguen hasta el día de hoy, con mi relación con mi familia, con mi relación con mi hija de 11 años. Yo tengo 28 años, se pueden hacer la matemática cuando ella nació cuando estuve en la cárcel. Así que todo lo que yo les cuento ahorita, para mí ha sido una realidad ya mucho más antes de COVID. No es nada que yo no haya tenido que ya pensar o experienciar. Entonces lo que aprendí fue que ese no es lugar para jóvenes. Y lo que yo espero que salga de esto también para todos los países representados en esto, y lo que le he contado a gente en UNICEF, es la necesidad de traer a jóvenes que han sido impactados por nuestros sistemas de justicia en todos sus países a una mesa de asesores o como le llamemos, que en verdad nos mantenga accountable, que nos mantengan derechos en asegurarnos que los jóvenes por todo el mundo reciban el apoyo, el amor y la oportunidad de curarse de las heridas de haber estado en un sistema penal, y que ellos de verdad nos digan lo que el futuro tiene que ser. Entiendo que todos aquí tenemos mucha experiencia, que somos activistas, jueces, personas que trabajan maybe en el sector social, pero hay una gran necesidad, de la cual yo abogo mucho en Estados Unidos, de empoderar a jóvenes a que ellos sean los líderes en este momento, porque ellos tienen la solución, tienen la creatividad, y cuando la edad nos va subiendo, se nos va bajando la creatividad, y jóvenes nunca se les acaba la energía, siempre tienen ideas, siempre pueden hacer más. Así que esa sería la forma en que yo preservaría todos los cambios que han pasado ahorita. Jóvenes siendo los que nos mantienen en derecho, que sean asesores a todo lo que hagamos. Y muchas gracias por esta oportunidad. Y a todos los jóvenes que estén escuchando, o como Eduardo que me escribió aquí en el chat, ustedes son los líderes también, todos los que han pasado por el sistema y ahorita están también apoyando a otros jóvenes. Gracias por su trabajo y gracias por ser quienes son. Y gracias a todos los panelistas también. Muchísimas gracias, Hernán, una vez más por lo que nos compartes. Tomamos nota desde UNICEF de esa necesidad de tener un grupo de asesores, de adolescentes y jóvenes que hayan pasado por el sistema y que nos puedan dar sus testimonios directos, y ojalá muy pronto podamos organizar también una llamada con varios de ellos y compartirlo con todos los que nos acompañan el día de hoy. Siguiendo mi pantalla, le voy a dar la palabra un par de minutos a Verónica para estas palabras de cierre. Adelante, Verónica. Gracias. Pues, ¿qué es lo que tenemos que continuar y que aprendimos en la pandemia del COVID? Pues privilegiar las medidas no privativas de libertad. Como dijo Hernán, pues las cárceles no son para los adolescentes. Nuestra Constitución establece que un adolescente que ha estado en conflicto con la ley penal lo que tiene que tener es un tratamiento, y una prisión no es un tratamiento. Entonces en esto nos tenemos que seguir ubicando y privilegiar las medidas no privativas de libertad. Yo como juzgadora, como jueza, tengo que garantizar también el respeto de los derechos y garantías de los adolescentes. Lo venía haciendo antes de la pandemia, durante la pandemia, y lo tendré que seguir haciendo después. También creo que como una de las medidas de que se adoptaron el subsidio, alguien por ahí puso remuneración, yo nunca dije remuneración, remuneración la paga por un trabajo.
un subsidio es una ayuda, porque los gobiernos de todos los países, y el mío también, está pensando en dar ayuda económica a los que se quedaron sin trabajo, a la pequeña, mediana empresa, etcétera, pero nadie ha pensado en un adolescente, un joven que sale de un centro de privación de libertad. ¿Qué hace cuando pone un pie en la calle? No sabe si va a tener o no el apoyo de su familia o no. Entonces, por lo menos que tenga el apoyo del Estado con una remuneración, no, remuneración, voy a hacer la rectificación, con un subsidio económico, ¿verdad? Además, tenemos que seguir privilegiando la coordinación interinstitucional, porque media vez todas las instituciones que estamos inmersos en el sistema de justicia penal juvenil, estamos en una comunicación permanente, estamos garantizando el éxito de cualquier medida que se tome en favor de los adolescentes. También tenemos que seguir privilegiando el teletrabajo, el uso de los mecanismos electrónicos para no estar utilizando papel. Incluso estamos siendo buenos con nuestro medio ambiente y seguir utilizando estos medios para seguir teniendo tal vez reuniones virtuales e incluso audiencias virtuales. Eso es todo. Muchísimas gracias, Verónica, una vez más por todo lo que nos han compartido el día de hoy y por tus grandes esfuerzos en Guatemala, sabiendo las carencias normalmente de recursos que existen para seguir defendiendo derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin más, le paso la palabra a Marta. Un segundo, Marta, que no te oí. Ahora te oímos. A ver, pero hay un problema con... Dale. ¿Le puedes dar a quitar? A ver. ¿Ahora? Ahora, Sí, perfecto. Adelante. Bueno, yo primero, retomando todo lo que dijeron anteriormente, y me parece que a pesar de las diferentes geográficas y de espacios, tenemos mucho en común, dejar de lado la vieja justicia de menores y trabajar desde donde yo trabajo, y hacer una justicia con niños. Y acá es importante también, y acá hay una falla de los jueces, hablar claramente y explicarle a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes cuáles son las resoluciones y que puedan entender todo este proceso. También nosotros tenemos una responsabilidad con la sociedad que cree que encerrando jóvenes va a ser una sociedad más vivible, y explicarles, como nos dijo Hernán, lo caro que son los encierros y los improductivos. Hemos aprendido en la pandemia, primero el miedo que teníamos con el teletrabajo, y hoy el teletrabajo es una solución. Yo tengo en mi computadora el juzgado y me estoy comunicando, estoy viendo todos los expedientes y firmando con firma digital, y además resolviéndolo. Pero también un tema importante es aprender a trabajar en redes, en grupos, y animarnos a ser creativos y a tomar otras medidas, evaluar qué es lo que le estamos dando a los jóvenes en lo que sean los centros abiertos, semiabiertos, en los lugares que van para rehabilitarse con la droga, y animarnos a trabajar de otra forma que tenga que ver también con ayudar a estos jóvenes a poder, como yo digo, no es reinsertarse, porque nunca estuvieron insertos, porque tuvieron muchas vulneraciones de derechos, sino acompañarlos con su poslibertad, con medidas socioeducativas, y sobre todo informar a la sociedad que ellos son el producto. Nadie nace genéticamente delincuente, son el producto de cuestiones que le pasaron en la sociedad, o de las cuestiones que no le dieron, y que seguramente podemos trabajar para hacer de ellos unos ciudadanos que puedan convivir y que tengan una construcción de ciudadanía y sean mejores. Pero tenemos que animarnos. Muchísimas gracias, Marta, y muchísimas gracias por invitarnos a trabajar en redes y a seguir trabajando juntos en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sin más, le doy la palabra a nuestra última ponente, a Macarena Cortés. Adelante. Gracias, Esther. Bueno, yo creo que sin duda este ha sido un periodo de aprendizaje y de desafío para todas nuestras instituciones y para todos nosotros, la verdad. Y ahí yo me referiría primero al tema judicial, cómo podemos mantener las buenas prácticas que se han generado, pero también nos quedan desafíos por enfrentar
cómo nos hacemos cargo de todas las audiencias que se han suspendido durante este periodo y cómo hacemos conciliar el respeto por el debido proceso con esto del teletrabajo. Yo creo que por ahí eso es lo que nosotros hoy día estamos abordando con un grupo interinstitucional. Nos ha obligado a las distintas instituciones a llegar a acuerdos y a poder avanzar para no caer en una denegación de justicia finalmente con las personas. Ellos necesitan respuestas rápidas por parte de la justicia y en eso estamos trabajando y creo que es un lindo desafío que tenemos ahora por delante. Lo otro, compartiendo con lo que dicen los otros panelistas, es que yo creo que es una oportunidad de demostrar que es posible enfrentar las consecuencias de un delito sin que esta consecuencia sea una privación de libertad. Todos estamos de acuerdo con que esas medidas hay que disminuirlas independientemente de si exista pandemia o no. Y esta oportunidad hemos podido bajar las cifras de privación de libertad y cómo somos capaces de mantener eso y de demostrar que un buen trabajo en el medio libre es mucho más productivo y tiene muchos mejores resultados. Eso está ultra comprobado, digamos, por los diversos estudios, pero hacer a la sociedad o convencer a la sociedad de que eso es así es un trabajo que tenemos por delante y yo creo que tenemos una oportunidad ahora de hacerlo. Por último, también algo que han dicho es cómo vemos a los jóvenes que están dentro del sistema de justicia juvenil o a las mujeres que están dentro del sistema penitenciario como personas. Estas personas que tienen derecho a un acceso a la salud, tienen derecho a vivir en condiciones dignas. También es una oportunidad para volver a plantear esta mirada que a veces con temas de seguridad o con temas de la prensa que planteaba Marta hace algún rato, es difícil de poder sostenerlo socialmente. Yo creo que estas circunstancias nos llevan de nuevo a mirar a las personas y eso también creo que es una oportunidad para poder cambiar ciertas prácticas del sistema de justicia de ahora en adelante. Muchísimas gracias, Macarena, por estas reflexiones finales también que nos compartes y que vuelves a introducir también el componente de género fundamental. Lo primero, quiero agradecer a todos los que han estado sumándose desde el minuto 1. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas, aplausos. Muchas gracias por el interés, por haberse quedado alargando el tiempo. Vamos a intentar, he visto que hay mucho interés en este tema, se habían anotado más de 500 personas, algunas lo han estado entonces siguiendo por YouTube. Hay un gran interés en esta temática, vamos a ver si podemos seguir haciendo algún evento adicional. Quiero felicitar y dar las gracias especialmente a los 5 ponentes de lujo que hemos tenido el día de hoy, que han presentado desde distintas visiones, distintas posiciones en sus países, una visión muy amplia de lo que pasa en niños, niñas y adolescentes y mujeres en el sistema penitenciario o en centros cerrados y las distintas respuestas que se están dando el día de hoy. Les invito a todos a que aprendamos de lo que hemos oído, de lo que estamos viviendo, como decíamos, y mirar hacia adelante de un modo positivo. Quiero agradecer también especialmente a Vijaya, mi colega de Nueva York, que nos dio la oportunidad de este evento, a nuestro colega Erin, que nos está acompañando desde Nueva York en la parte técnica, a Ana Catalina, parte también del equipo de protección de la Oficina Regional de UNICEF, que ha estado siguiendo todas las preguntas que nos han ido haciendo. Una vez más, ruego disculpen que no hemos podido atender todas sus preguntas. Algunas se han ido respondiendo sobre